Bueno, en primer lugar, muchas gracias Juan Manuel y Mariloli por la invitación a participar en este curso y por haber no solo puesto ningún problema, sino todo lo contrario, todo han sido facilidades. Creo que el tema es necesario tocarlo y a pesar de las dificultades que estamos viviendo en nuestra sociedad, pues creo que es una apuesta pues por estar actualizado, y en eso te doy las gracias por haberme invitado y por la amistad, como decía, y por lo oportuno que creo que es hacer este curso. Gracias a vosotros por la participación, por las dificultades también que hay, pues habéis echado un paso adelante y creo que es necesario, pues porque ahora mismo ese paso adelante yo creo que se nos reclama. Y como premisa quería deciros dos cosas. Como os podéis imaginar, este curso, que va a ser un curso largo, porque un curso de 2 horas, habitualmente dicen los entendidos que más de 35 o 40 minutos no se puede tener ya la atención de las personas. Espero que en la segunda hora no haya muchos ronquidos, ¿no? Ni en la primera, ¿no? Pero sí es cierto que vamos a intentar, con las medidas que tenemos, pues que sea un curso y en donde podáis también participar. De manera que, aunque podéis interrumpir en algún momento si hay algo que os bloquea y que no os permite seguir o perdéis un poco el hilo y tenéis que preguntar, y yo contesto, pues tendremos como 2 bloques de preguntas a la mitad del curso y al final. Pero muchas veces se alarga todo, al final no hay todo para lo que quiere uno preguntar. Bueno, pues cuando salga un tema que os hace referencia y que queréis pues hacer alguna indicación, pues podéis parar y en un momento dado, si yo veo que vamos tarde, pues seré breve, y si no, permitiremos más participación. Y por otro lado quería deciros que, lógicamente, aunque yo voy a dar unas pistas aquí sobre esta carta, Samaritanos Bonus, pues lógicamente esto no quita que la tengáis que consultar y leer con cariño. Quizás yo lo que sería como el ambientador para esa lectura, o el que os anime a entrar en esa lectura, o si ya la habéis leído, pues si hay algunas cuestiones, pues este es el momento precisamente de sacarla en este curso. Es un tema, el final de la vida, que toca mucho los sentimientos. Y ¿quién no tiene cercano una persona que está sufriendo momentos críticos o que está en el final de la vida o la ha tenido recientemente? Entonces, este tema toca mucho los sentimientos. Yo os pido un poquito de comprensión porque, lógicamente, los sentimientos son importantes, pero también es importante la inteligencia, los razonamientos, también es importante la voluntad, es decir, en esta carta es muy importante lo que hay que hacer. Es una carta que viene a decirnos que no solo conviene pensar y sentir, sino hacer. Y también es muy importante las relaciones, el estar con las personas. Hoy estamos aquí juntos precisamente y estamos haciendo de eso un ejemplo, pero estar con las personas que están o sufriendo ese final o acompañando porque son familiares. Entonces, con esta amalgama de dimensiones de la persona, pues tenemos que aterrizar en esta carta. Esta carta, cuyo título es Carta Samaritanos Bonus sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida, es una carta que se nos propone para que haya un cuerpo de doctrina unificado, pues muchas veces se escuchan voces, tanto fuera de la Iglesia como incluso dentro, que pueden estar un poco encontradas unas con otras, y aparte de ser una carta doctrinal, que de hecho quien la firma, el Papa, pero es la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero ellos mismos dicen que no es solo doctrinal, sino eminentemente pastoral. ¿Qué quiere decir esto? Que se nos indica el estilo, lo que viene a ser, cuál es la presencia de la Iglesia, de los cristianos, ante la persona que sufre y ante el final de la vida y de las familias que lo acompañan. Entonces tendremos esas 2 dimensiones, que es doctrina, es decir, un poco el magisterio, qué es lo que hay que hacer en ciertos momentos, y por otro lado, indicaciones de qué estilo debemos de llevar. Mira, si hubiera que resumir, uno de los resúmenes de esta carta sería esta.
Jesucristo ha venido a ser la luz para las personas que están en el final de la vida. Y ha venido a ser luz para las familias que lo acompañan. De manera que los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, imaginaos un paciente que está en situación terminal y sabe que va a fallecer pronto, o bien la familia sabe que está cercano el fallecimiento de su familia, están en sombra de muerte. Pues fijaos cómo dice el viejo Simeón, que también estaba ya al final de su vida, dice: por fin puedo morir en paz porque ya estoy viendo la luz que viene a alumbrar a todas las naciones. Luz que viene a iluminar las sombras de muerte. Y nosotros, esta carta lo que viene a decirnos, que allá donde haya un cristiano y en general una persona de buena voluntad, va a ser una luz también para esa persona en el final de la vida y para sus familias y los que la acompañan. De manera que ya se nos pone desde el comienzo como una misión a los cristianos, que tenemos que ser luz para estas personas. Veremos en esta carta en qué consiste ser luz, ¿no? Mira, esta carta está firmada el día 14 de julio, día de San Camilo de Lely. Podríamos decir también de San Juan de Dios, pero Camilo de Lely, el fundador de los Camilos, pues en el siglo XVI, fijaos qué interesante, porque en aquella época los pacientes incurables eran entregados a mercenarios, se les daba un dinero porque nadie los quería atender. Y San Camilo, que fue también un enfermo crónico, pensó que tenía que buscar a otras personas y reemplazar, leo textualmente, reemplazar a los mercenarios con gente dispuesta a estar con los enfermos solo por amor, no por dinero. Quería tener con él gente voluntariamente, que les sirviera con ese amor, y es muy típico en los Camilos, con ese amor de las madres para sus hijos enfermos. Bueno, pues como os decía, esta carta, doctrinal, con un fuerte acento pastoral, y ya indica, no sé si la habéis podido leer, pero ya habla de que está enmarcada en un contexto legislativo internacional, y en concreto en España, muy oportunamente, donde se está legislando sobre la eutanasia. En España pues está realizándose todo lo que es la elaboración de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, se llama así, y está ya en el Parlamento pendiente de terminar sus trámites y de ser puesta ya implantada. Esta carta quiere tener un lenguaje más comprensible que otras cartas que ha emitido la Congregación de la Fe. Muchas veces hay que leer varias veces el párrafo, no es fácil la lectura, por eso era importante hacer este curso, que está en consonancia con los avances médicos, porque los avances continuamente van cambiando, y donde se nos habla de cuestiones éticas muy relevantes, como si los tratamientos son proporcionados, la objeción de conciencia de los profesionales, y lo que os decía, que hace mucho hincapié en cómo acompañar a los enfermos y a los pacientes en esta situación. ¿Qué haría yo hincapié después de haberla estudiado? Pues mirad, que habla mucho del carácter relacional de las personas. Es decir, quizás no hemos hecho hincapié, porque hay, como veremos luego, un gran individualismo, en que la persona humana, una de las cosas que más le caracterizan es estar en relación con los otros. De manera que esa relación es la que hace que ningún sufrimiento debe de ser ajeno para otro. O lo que es lo mismo, que lo que te pasa a ti no me es extraño, al contrario, me afecta. Fijaos las derivadas que tiene eso, por ejemplo, con el tema de la eutanasia, donde una persona pide que le quiten la vida por el sufrimiento. Uno de los motivos que podríamos decir en contra es: tu vida me afecta, es algo que me importa, tu vida no es solo tuya, para mí es importante. Da esta carta una carga, y en varias veces lo repite, de la perspectiva de esperanza. Os decía que esta carta lo que nos invita a ser luz. Bueno, pues os resumo muy rápidamente. El que está al lado de un paciente enfermo necesita tener esperanza. El enfermo necesita estar
con esperanza. Y la esperanza la da el que puede estar cercano a esa situación y estar presente. ¿Qué documentos hay para profundizar más sobre lo que viene en esta carta? Bueno, pues mirad, está como de referencia la encíclica Evangelium Vitae de Juan Pablo II sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana. Está la nueva carta de los agentes sanitarios de apenas hace un año, año y medio, donde vienen todos estos términos mucho mejor explicados. Lo digo para los que sean agentes sanitarios profesionales y quieran tener un sitio de referencia. Y hace referencia a otra declaración que hubo de la Congregación de la Fe ya hace 40 años. A esto se le suman pues las intervenciones de todos los papas, etc. Nuestro obispo, repasando todo esto, lo que vamos a hablar hoy ya lo sabemos, es decir, que es pararnos y recordar mucho de lo que tiene el magisterio de la Iglesia. Pero nuestro propio obispo, en su discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina, decía así a los médicos. Cuando yo digo paciente, entender paciente y familia. Cuando yo diga médico, entender médico, enfermera, profesional sanitario, agente pastoral, cercano. Es decir, veremos que aquí no hay unos tabiques que nos separen. Al contrario, esta carta viene a decir que todos somos responsables. Y decía así el arzobispo: los médicos nos harán un gran servicio si se conmueven ante el sufrimiento de los enfermos. El cariño sincero, la mirada entrañable, el contacto físico son modelos excelentes de integrar, incluir, sanar y salvar al enfermo. Y él decía, premonitorio para esta carta, o quizás dio el título: el buen samaritano nos enseña a priorizar el servicio a los más pobres de nuestros enfermos o a aquellos de los que nadie se preocupa o acompaña. Claro, tenemos que pensar, podríamos definir el más pobre de los enfermos, por supuesto el que no tiene asistencia sanitaria, pero el más pobre de los enfermos es el que no tiene curación, e incluso entre ellos el que está más cercano a la muerte. Esta carta es una invitación para todo hombre contemporáneo a estar cerca de las personas y a acercarse a ellas en los momentos de mayor sufrimiento. Entrando ya en la carta, el esquema es el siguiente: hay una introducción y unos capítulos que terminan con una conclusión y la bibliografía extensa sobre la que se apoya el documento. En el primer capítulo se habla sobre hacerse cargo del prójimo, y ya ahí es donde toma protagonismo el buen samaritano. En el segundo capítulo de la carta habla de Jesucristo y dice expresión viviente del Cristo sufriente. Y en una pequeña segunda parte, en ese mismo capítulo, dice y anuncio de esperanza. En el tercer capítulo vuelve a retomar al buen samaritano y ve y analiza qué es lo que ha hecho ese buen samaritano que nos tiene que enseñar tanto. Y dice, el corazón que ve del samaritano, la vida humana es un don sagrado e inviolable. Habla, por cuarto capítulo, los obstáculos culturales que oscurecen el valor sagrado de la vida humana. Y, por último, pero es el más extenso, que es la enseñanza del magisterio. Si pudiéramos dividir las charlas, y no va a poder ser así porque esto es muy extenso, pensamos incluso antes en hacer 2 jornadas, al final hemos hecho una, podríamos dividir toda la tarde en una primera parte que serían los 4 primeros capítulos y para encargarnos de la segunda parte la enseñanza del magisterio, que como os digo es la más extensa dentro de la carta porque va caso por caso en situaciones importantes, relevantes, de las que tiene algo que decir. ¿Vamos bien? ¿Podemos seguir adelante? Bueno, pues vamos a entrar en la introducción. Ya veis que la letra es más pequeña, pero hay que meter mucha información. El presente documento, la carta, intenta iluminar a los pastores y a los fieles en sus preocupaciones, como nos decía Juan Manuel, de cómo se trata, ojo, no solo médicamente, sino también espiritual y pastoralmente. Esta carta parte de que el ser humano no es solo cuerpo,
es cuerpo, alma, espíritu. Y entonces, esas dimensiones, que también comparten otras ciencias de la medicina, como pueden ser los cuidados paliativos, pues la atención a un paciente terminal tienen que abordar esas tantas dimensiones. Si te quedas solo en la dimensión física, pues estás dejando unas dimensiones que quizás en esos momentos son las más importantes. Todos, dice la carta, estamos llamados a dar testimonio junto al enfermo. Y mirad, subrayad este término que yo me parece muy novedoso y muy interesante, que es comunidad sanadora. Y esa es una de las aportaciones de esta carta, que viene a decir que tenemos que formar una comunidad sanadora. Es decir, el paciente no puede estar a expensas solo, por ejemplo, de la ayuda de un médico o una enfermera, o solo de su familia, sino que tiene que estar ayudado, atendido por lo que es una comunidad. Nosotros diríamos una comunidad cristiana, pero aterrizando sería pues las personas cercanas. Hay una vecina, el párroco va de vez en cuando, a lo mejor agentes de la salud, de la pastoral de la salud, o simplemente amigos. Si no es religioso no irán de la parroquia, pero van amigos, personas cercanas. Tiene que formarse una comunidad sanadora. Si no, la atención a estos pacientes no es óptima, no es de calidad. Fijaos cómo es esto, que hay una asociación fuera de la Iglesia que ha creado un movimiento que se llama Ciudades Compasivas. ¿Y en qué consiste esto? En Sevilla hay una sede y está queriendo hacer lo que es el movimiento de ciudades compasivas. Y esto enlaza con esta idea de la comunidad sanadora, que es que en los barrios, de acuerdo con el centro de salud, pues hacen talleres para las asociaciones de vecinos, para todos los que viven alrededor de los familiares de pacientes o de los propios pacientes, donde se les enseña a cómo acompañar, a cómo estar una tarde, a si tienen que llevarlos al médico porque no tengan, etcétera. Se trata de crear una comunidad sanadora. En todos lados se percibe que aquí hay que hacer algo por estos pacientes que están falleciendo o que están graves o que son crónicos, y que la respuesta no puede ser solo una proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia. Mirad, tecnología, gestión sanitaria, complejidad. Una de las cosas que dice esta carta es que si dice claramente que no hay que acabar con la vida del enfermo, también dice que no hay que hacer uso desproporcionado de los medios. Es decir, a las personas no se les puede hacer todo lo técnicamente necesario y hay que dejar que el proceso de muerte sea natural. Y eso lo dice claramente. Es más, sería malo hacer uso desproporcionado de las técnicas con las personas, lo que antiguamente se llamaba vivir artificialmente. Después aterrizaremos sobre lo que es eso. Y pone mucho hincapié en lo importante de hacer una relación de confianza entre los agentes sanitarios y el paciente y la familia. Porque si no, puede ocurrir que se caiga en el peligro de que solo estamos aquí para mandarte una pastilla o para hacerte tal técnica y de lo demás yo me desentiendo. O incluso otro peligro, que es que como todo es con consentimiento informado, mientras tú me firmas que yo lo que tenga que hacer lo hago, o lo que usted me pida yo se lo hago. Como usted no me pide otra cosa, pues yo no lo hago. Y entonces estamos en una especie de relación de compra-venta de servicios y no relación de confianza. En ese sentido, la carta dirá, si, por ejemplo, solo hacemos lo que la gente pida, si en un momento dado la gente pide en el final de su vida poder reclamar que se le provoque la muerte, pues en esa mentalidad cabe pues decir, pues sí, habrá que regular eso de alguna manera, y sale una ley en donde se crea el derecho a pedir que se te provoque la muerte. Primer capítulo, hacerse cargo del prójimo. Yo, porque claro, la parábola del buen samaritano la conocemos todos, pero creo que no pasa nada por perder
perder entre comillas 2 minutos y leerla de nuevo. Yo haré algún parón así en algunas de las palabras, pero quiero que la podamos saborear todo. En la carta da por hecho que nos la sabemos. La parábola del samaritano está en un contexto. Le dicen a Jesús unos maestros de la ley, pues yo no sé si para cogerlo o no para cogerlo, pero le dicen, bueno, aquí hay muchísimos mandamientos, pero vamos a ver, para ser feliz, para ser bueno, para llegar a la vida eterna, ¿qué es lo que hay que hacer? Y Jesús, como siempre, pues respondía con otra pregunta, como los gallegos, ¿no? Entonces tendría algún familiar. Y entonces le dice, ¿y qué está escrito en la ley? Claro, ellos, el que le hace esa pregunta dice, pues tengo que buscar el mandamiento principal. Y le dicen, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Fijaos que ahí meten todas las dimensiones de la persona. La inteligencia es la mente, la fuerza es la voluntad, el alma los sentimientos, el corazón es ese espíritu, esa presencia de Dios. Y sigue el maestro de la ley, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Le contestó bien? Claro, si está claro, y dice el maestro de la ley, bueno, pues ahora viene otro problema que estamos aquí discutiendo. ¿Eso a quién se le hace? Podíamos decir, Salvador, la atención al final de la vida es cuestión de la familia, o es cuestión de los médicos, o es cuestión, y dicen los de médicos, nosotros no podemos, tiene que ser especializados los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos dicen, mira, nosotros los medios que tenemos hacemos esto. Y entonces, ¿de quién es responsable la atención al paciente en final de la vida? Paciente crítico. Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo le dio un rodeo. De igual modo un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él. Al verle, tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y le montó luego sobre su propia cabalgadura. Le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al posadero, diciendo, cuida de él y si gastas algo más te lo pagaré cuando vuelva. Si en la sociedad que estamos dijéramos, hemos descubierto un documento de hace 2000 años que nos enseña cómo cuidar del enfermo incurable, nos volveríamos locos, se pondría de moda, sería el documento más conocido y más repartido por todos lados. Esto es de hace 2000 años y parece que es que estamos otra vez descubriendo la parábola del buen samaritano. Bueno, es que posiblemente hay que estar continuamente yendo a las fuentes. El buen samaritano ilumina de luz cómo hay que cuidar. Nos ayuda a comprender el significado de qué es cuidar. Todo lo que voy poniendo es sacado de la carta. Esto es muy importante, la misión confiada por Dios a cada persona. ¿Por qué estás tú de profesional? ¿O por qué tú estás de vecino de? ¿O por qué estás tú de familiar de? Pues porque Dios te ha dado una misión en ese momento. La responsabilidad hacia la persona enferma. Como decía al principio, nadie en su sufrimiento es un extraño para nosotros. Aquí está la delegada de Manos Unidas en Sevilla y esa frase cala mucho a la hora de hablar de la gente que está en otros países. Nadie en su sufrimiento es extraño para nosotros. Fijaos cuando estamos hablando de alguien cercano, en la familia, nuestra casa, la ciudad. Nadie. Habla esta
parábola de lo que es la mirada contemplativa, una mirada distinta, viéndolo. ¿Cómo miró este hombre que hizo que se parara? ¿Cómo miraba este samaritano, negociante? Porque él lo que se dedicaba a los negocios, iba para hacer negocios. Y sin embargo, miró, ¿qué mirada era? Tenemos que aprender esa mirada. Y los fundamentos del cuidado, que la persona humana es frágil, vulnerable. Somos indigentes. Y eso, dice la carta, es lo que fundamenta que nos tenemos que cuidar. Dice a este es que no necesita de nada. Mentira. Y menos en los momentos de final de la vida. ¿Vale? Entonces, una persona al que le han dado una paliza, que está medio muerto en el camino, es reflejo de cómo somos nosotros y de cómo es una persona que está postrada en la cama, y que está sufriendo una enfermedad grave. Entonces, hombre, hago un paréntesis, no vayáis ahora, mañana, a cogerle de la mano y decir, tú eres como el que estaba en el camino del samaritano, que te han dado una paliza. Dice, no, mire usted, a mí me han dado lo que es que me han dado un diagnóstico, que ya quiero yo a ver si cojo al médico o a quien sea. Es decir, que esto después hay que vivirlo de una manera y nosotros no podemos soltar las cosas tal y como las estamos aprendiendo. Saber captar la existencia propia y de los otros como un prodigio único y irrepetible y es recibido como un don, eso es parte de la mirada contemplativa. Es decir, captar al otro como alguien que necesita de nuestra ayuda. Todo esto está como los cimientos para explicar por qué el cristiano está en contra de la eutanasia y del suicidio asistido. Si tú para mí vales, si tú tienes un valor único en tu indigencia, en tu fragilidad, eso para mí lo que me obliga es cuidarte, no me obliga a autorizar y permitir un tipo de legislación que vaya por un camino totalmente distinto. La mirada del samaritano es acoger al otro, reconocer que en la enfermedad hay un sentido y guiar por una confianza de quien se abandona al Señor de la vida que se manifiesta en él. Esto está tomado de la carta. De manera que cuidar a las personas no es, como se dice, un principio de beneficencia. Sabéis que hay varios principios fundamentales de la bioética, que es beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. Y siempre se ha dicho que cuidar al otro es porque hay que hacerle algo bueno. Y esta carta lo que te viene a decir es, no, hay que cuidar al otro como principio de justicia, porque el otro te reclama y tú tienes una responsabilidad sobre el otro. Principio de justicia. Y que la primera responsabilidad para los médicos, los agentes sanitarios, para cualquier persona, cuidar de la vida. De manera que habla que aparte de los cuidados que hay que hacer, los actos clínicos, lo que le llama arte terapéutica. ¿Qué es lo que nos dice esta parábola? Que hay que mirar, que hay que tener compasión, que hay que acercarse, que hay que vendar. Cada uno sabrá lo que es vendar las heridas. A lo mejor vendar las heridas es perdonar algo, reconciliarse, echar aceite y vino, dice la carta. El aceite quita los dolores, suaviza, y el vino desinfecta. Bueno, pues tenemos que ir aprendiendo qué es todo eso, ¿no? Hacerse cargo. Claro, este samaritano se hizo cargo. Es que se bajó del caballo y lo subió en el suyo. Y fue con él a la posada y lo cuidó, pone ahí, y cuidó de él. Y fijaos lo que pone. Vamos, esto es novedoso, por eso digo 2000 años, pero esto es de extrema novedad. Es que paga por adelantado. Y si no tiene dinero, que no tenía porque iba a hacer los negocios allí a Jericó, dice, yo voy a hacer los negocios y seguro que gano dinero como para pagarte lo que debas. Yo voy a venir con lo que haga falta. Claro, dice aquí la carta, es que eso es lo que nos hace falta a nosotros. Ay, yo no sé cuidar a mi madre. No tengo palabras. Es que yo no sé qué decir a una persona. Pues tú estate al lado y confía que el Señor te va a dar ese dinero para poder pagar esa posada. No sé si me explico. Es decir, que el samaritano
dice, yo te traeré dinero, pero si tú has ganado acaso, él confía en el Señor, porque el Señor está comprometido con ese que está en medio del camino y está comprometido contigo, porque tú también eres un don único, irrepetible para Él. De manera que todo este hacerse cargo revela el amor originario e incondicionado de Dios por cada uno de nosotros. Bueno, segunda parte. Experiencia viviente del Cristo sufriente y anuncio de la esperanza. El título es un poco largo, pero bueno, yo por eso se debe de dividir en... Hemos visto al samaritano, ahora vamos a ver qué nos enseña Jesucristo en el final de la vida. Y después el anuncio de la esperanza. Cristo, si nos fijamos en la agonía de la cruz y la resurrección, muestran que Dios está cercano al sufrimiento, al final de la vida. Dice, ¿y por qué? Pues porque pasó por ahí. En una encíclica que veremos ahora de Spes Salvi, de la esperanza, Salvador la esperanza, de Benedicto XVI, dice que en los enterramientos de los primeros cristianos se mostraba a Jesús como un filósofo y un pastor. El filósofo porque enseñaba cómo era la vida y por dónde había que ir. Y de alguna manera Jesucristo nos enseña cómo hay que ir por la vida e incluso por la muerte, porque Él ya ha pasado por ahí. Algunos se ríen diciendo, como nadie ha venido para decirnos lo que hay después, los cristianos creemos que sí. Entonces, es filósofo porque nos enseña cómo vivir y cómo morir. Y pastor, porque sabéis que hay un salmo que dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Por verdes praderas, ahí nos quedamos todos, las verdes praderas, qué bonito, en el césped y eso. Pero cuando dice, cuando ando por sombras oscuras, cuando ando por las tinieblas, tú vas conmigo. Tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Y claro, uno piensa que está cogidito el pastor, en las tinieblas no se ve nada. Lo que pasa es que el bastón del pastor lo oyes al lado y te da esa seguridad. Tu vara y tu callado me sosiegan diciendo, esto es fuerte porque esto está más oscuro que la más. Pero mira, por lo menos en los ruidos del bastón lo oigo. Filósofo y pastor. Entonces, Cristo no te va a ahorrar esa tiniebla, pero sí vamos a poder escuchar ese bastón del pastor. Pero es que el bastón, no va a ser de Jesucristo, que parece que también, sino va a ser de cada uno de nosotros que esté al lado, con una pequeña esperanza que podamos dar. Ahora veremos cómo. Los enfermos experimentan ser una carga para sus familias y sociedad. Yo lo que quiero es no molestar. Esto que os estoy diciendo no es para los, y perdón la expresión, la expresión de paganos, no es para los que no son cristianos o no tienen fe. Esto es para los mismos cristianos. Hay cristianos que tú los escuchas cuando están en el final de su vida, yo no quiero ser una carga, yo no quiero ser una carga, yo no quiero molestar. Y yo siempre de broma digo, hombre, pero cuando era chico también pasaría lo mismo, pero vamos, como te ponga como el bebé, yo no quiero molestar a mi madre, yo no quiero molestar a mi madre. Bueno, pues entonces molesta, pero claro, el niño va creciendo, hace la primera comunión, se va haciendo mayor, pero es que el mayor lo que va es declinando o falleciendo, claro. Pero una carga es que estamos en contra de lo que hemos dicho antes, somos responsables todos unos de otros. Y dice, qué alegría que tengo la posibilidad de alguien que me pueda ayudar en mi necesidad, pero una carga no. Entonces, claro, si yo soy una carga, pues lo mejor que una carga, como le hicieron a Jonás, tirarlo del barco. La carga se descarga. Los enfermos experimentan incomprensión. No me entendéis. El problema de la comunicación es muy importante. Veremos más adelante que el comunicar no es siempre hablar. El silencio que acompaña es una forma de estar. Y los enfermos experimentan una forma de abandono afectivo y pérdida de relaciones. Bueno, esto podríamos hablar muchísimo tiempo. Como yo veo pacientes en situación final de la vida, ayer, por ejemplo, me llama la secretaria por teléfono, me entra la hija de un paciente también antes, y todo era que no podía hablar con el paciente que tiene 80 y tantos años,
con un cáncer de pulmón que ya está en situación final. Paciente que además ha estado 3 años llevado por oncología, donde en la sala de espera se encuentra gente sin pelo y que a él le han dado quimioterapia. Es decir, que es un hombre que sabe su diagnóstico, pero no se puede hablar del tema, es una conspiración de silencio. Claro, ante eso se pierde unas relaciones porque no puede preguntar, no vaya a ser que salga el tema y mi hija sufre, y mi hija no habla porque él sufre, y unas pérdidas afectivas, porque ¿ante quién lloran? Pues lo que te encuentras en muchos domicilios. Por un lado yo me enfermo contigo, y cuando te sale al descansillo llora la hija contigo, y no lloran entre ellos. Eso está ocurriendo. Los enfermos necesitan ser escuchados. Y esto es un interrogante para todos nosotros. El interlocutor, los que estemos a su lado, tenemos que saber qué le está pasando y hacérselo saber que nos hemos dado cuenta de eso. Vuelvo a decirlo, la empatía no es solo ponerte en mi situación que nunca te podrás poner, porque el que se está muriendo soy yo, sino es saber que tú te estás dando cuenta de lo que yo me pasa, que soy indigente, que estoy solo, que no veo esperanza, que la comunicación... Y cuando tú te das cuenta, muchas veces, pues eso te permite estar al lado de una manera distinta, o bien callarte, el silencio, porque no sabes qué hacer. Y entonces tenemos que volver la mirada a Cristo, que significa que puedes recurrir a quien ha pasado por todo eso. Dice, ¿Jesucristo ha pasado por un hospital? Dice, no, pues estamos en el siglo I. Pero Jesucristo sabe lo que son los males físicos, porque le dieron de todo. Físicamente sufrió, y de hecho la cruz técnicamente era el instrumento de muerte más infame, dolorosa y agotador, hasta que te ahogue, hasta que te ahogue. Pero Jesús también experimenta males psicológicos. Pues mira, es uno de los amigos que él eligió, lo ha vendido por 20 monedas. Allí se ha ido todo el mundo. La han engañado en el juicio, que lo han hecho de una manera de noche y sin abogado. Lo han cogido a traición con un beso. Lo han, no ve, o sea, psicológicamente sufriendo. Males espirituales. ¿Por qué Dios me ha mandado este castigo? ¿Dónde está Dios ahora? Bueno, pues Jesús, en lo que viene en el Evangelio, Jesús se pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está, Señor? A pesar de que Él tiene plena confianza, pero Él está pasando por ese valle oscuro. De manera que se puede decir que Él ha sufrido y ha pasado por todo eso. Tenemos en quién mirar. Cristo ha sentido alrededor de Él, y viene aquí en la carta muy bonito, y por eso es la cosa del Cristo sufriente, porque aparece en el escenario de la cruz la Virgen que estaba, y algunos de sus discípulos estaban allí. ¿Por qué no lo saca esto? Porque mirad, es muy importante que junto a alguien en fase crítica o final de la vida haya alguien, esté presente alguien. Y el estar allí, significa que es muy importante los afectos. Los afectos no es solo que hable con cariño, sino el estar ahí ya es una forma de mostrar el afecto. Y el afecto nos remite a Dios. Nos remite a Dios. El que haya alguien ahí presente nos remite a Dios. Por eso la invitación es a estar presente. Esta carta nos dice estar, escuchar, dar una palabra de confort y ser testigo y signo viviente de afecto, disponibilidad, que permiten al que sufre reconocer una mirada sobre él. Y eso es capaz de dar sentido a la enfermedad. En la experiencia de sentirse amado, toda la vida encuentra su justificación. Yo he conocido enfermos que han hecho en su vida pues, distintas cosas, han estado fuera de su familia, gente de estas sin casa, se han ido, su familia está en Alicante, han tenido un tumor y en cuidados paliativos, han estado los últimos días y han experimentado esto y te dicen, estos son los días más felices de mi vida. Y han experimentado sentirse amados. No tenemos que buscar casos extremos. El que ha vivido plenamente una vida de familia, una vida con cariño,
pero en los últimos momentos necesita eso también. Fijaos lo que pongo ahí de Redentoris Homini, de la encíclica primera de Juan Pablo II. Estamos hechos por amor, para amar, y mientras no sintamos el amor, nuestra vida no será plena. De manera que el tiempo final de la vida, si queréis un resumen, para el examen este último que hacemos al final del curso a las 7, dice, resuma en una frase cómo podemos atender al paciente en el final de la vida. El tiempo del final de la vida es un tiempo de relaciones. Y nos podemos imaginar que ni la Virgen María ni San Juan le podían dar la mano a Jesucristo en la cruz, ni podían decirle, hijo mío, si no estaban llorando, apartados porque le daban empujones. Cristo ha estado sostenido por el confiado abandono en el amor del Padre y también en el amor de esas relaciones afectivas que estaban allí. Porque siempre, cuando se está, se reconoce que el amor es la última palabra. Por eso es tan importante en esta carta que te dice, hay que estar, porque claro, uno que no tiene relaciones afectivas, o lo que es lo mismo, solo, pues puede acabar diciendo, yo quiero que me quiten la vida. El tiempo del final de la vida, lo repito, es un tiempo de relaciones, que es la única manera de derrotar soledad y abandono. Estos son casos reales. Yo iba a los domicilios en cuidados paliativos y no tenía nada que ver una casa donde había la hija, el nieto, aunque la hija estaba separada, el niño había salido, no sé qué, pero era otra forma de vivir la enfermedad distinto al que estaba solo. Dice, bueno, y el que está solo, pues ahí está la comunidad sanadora. Nos tenemos que poner las pilas. Fijaos, yo que atiendo también monjas de clausura, pues una comunidad de monjas colabora mucho en lo que son los cuidados del que está falleciendo. Una madre, una hermana. Estar bajo la cruz también viene muy bien en la carta. Yo no quería hacer lectura de la carta, nada, sino lo que he ido poniendo y ya está. Pero en la carta te lo dicen gracioso, dice, estar bajo la cruz, se puede estar, pero estás indiferente. Allí había soldados, había allí puesto el que recogía los clavos, otro que pasaba allí con el caballo, otro... Y esos no estaban haciendo relaciones. Estar es otra cosa. Pasar por allí, podríamos decirlo, ¿no? Esos pasaban por allí. Cristo, este resumen de este capítulo, es un interlocutor creíble para los que sufren. Se le puede dirigir la mirada al pensamiento y entregarle la angustia y el miedo. Y para los que estén o estamos o debemos de estar con los enfermos, nos ayuda a comprender que queda mucho por hacer, aunque no se pueda cuidar, aunque no se pueda curar, pero estar. La última palabra no la tiene la muerte, el dolor, la tiene el amor del Padre en la resurrección. Estar. Fijaos, si será importante lo de estar, que los cuidados paliativos, una de las fundadoras es esta señora, Cicely Saunders, inglesa. Fijaos la historia, me paro un minuto con ella, porque es interesante. Esta mujer era trabajadora social y le toca la guerra, trabaja en la Cruz Roja y le queda impresionado lo que sufren los enfermos de guerra. Se hace enfermera y se le ocurre hacer como una institución donde los enfermos incurables, fijaos San Camilo en el siglo XVI, pues en el siglo XIX, XX, en el XX que fue esto, seguían igual. Los incurables nadie los dejaban porque claro, ya no hay que operarlos, ya no hay que hacerle nada. Y esta mujer crea como lo que se llama un hospice, que es como una casita donde le da una habitación a cada uno y, por ejemplo, el que tenía un perrito se lo puede llevar, el que tiene un pajarito se lo puede llevar, el que tenía un mueblecito de crochet que le tiene mucho cariño se lo puede llevar. Está como en su casa, adaptado, ¿no? Y esta mujer, viendo que como le dolían por los tumores y los médicos eran muy reacios a ponerles morfina, pues ella, que era enfermera, dice, pues ¿sabe lo que voy a hacer? Y estudió medicina. Y ella misma se encargó de que fueran atendidos también médicamente y usó la morfina para el alivio de los pacientes. Bueno, pues todo eso, desde el punto de vista físico, la habitación, la morfina, todo eso, lo más importante para ella es esta frase, velad conmigo. Ella decía que lo importante es estar junto al paciente. Al menos las 24 horas tienes que descansar,
pero por lo menos un rato, un día, cuando tú puedas. Velad conmigo. Y ella, que era protestante, usaba esa frase que dijo Jesús, si os acordáis, en uno de los momentos más de angustia de su vida, porque Jesús pasó un malos ratos, y que lloró hasta sangre o sudó sangre, y dice a sus amigos: venid conmigo al huerto de los olivos, que me queda a mí una que voy a rezar, y dice: velad conmigo. Bueno, ya sabéis lo que pasó, ¿no? Volvió, se lo encontró a todos dormidos, pero bueno, por lo menos lo dijo. Esta también lo dice: velad conmigo. Ese libro está en internet, lo podéis. Preocupación: debemos atender a todos los familiares de los pacientes, porque los pacientes sufren mucho por sus familiares. Les duele que vayan a dejar a su mujer, a su marido, a sus hijos, a sus padres, y entonces ellos quieren que también estemos atentos a ellos. Aquí hay un sacerdote, también está esto llamado para el acompañamiento espiritual. Es la misma preocupación de Cristo. Fijaos, estaba en la cruz y por el Evangelio sabemos que se preocupó de su madre. Dice: ya estamos aquí, la atiende, una viuda en Israel era lo último. Y sin embargo dice: ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde entonces él la recibió en su casa, o sea, la dejó. O sea, ese sufrimiento lo tienen los enfermos terminales. Y en la otra parte de este capítulo era el anuncio de la esperanza. Yo creo que ya hemos hablado mucho y voy a ir un poquito más ligero, y os invito a que leáis esta encíclica, que es el anuncio de la esperanza, Salvados en la Esperanza, de Benedicto XVI. Pasó un poquito desapercibida, creo yo, no sé si la habéis leído, pero no tiene desperdicio, porque empieza diciendo: no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Es un llamamiento a lo que estamos viendo hoy en día, que la gente muere sin esperanza. Si tú no tienes esperanza para vivir o para morir, pues tú propones que haya una ley de regulación de eutanasia. Os estoy sacando motivos. ¿Por qué? Porque si no hay esperanza. Dice: ¿y la esperanza cómo la sacamos? Pues los cristianos tenemos una esperanza cierta, y esa esperanza la tendremos que transmitir como el buen samaritano, mirando, acercándose, curando, y no huir del dolor. El otro es tan importante como para que yo, fijaos lo que dice esta encíclica, tenga que sufrir, porque claro, dice que yo atendiendo a mi madre sufro, es que yo me quito horas de mi sueño, es que a mí me pone el cuerpo malo porque no la entiendo, es que ¿será tan importante el otro? Todos sabéis la contestación. Hombre, pues si Cristo fue capaz de morir por nosotros y para Dios Padre somos únicos, irrepetibles, somos sus niños, pues sí, merece la pena. Bueno, el anuncio de la esperanza: la muerte puede convertirse en ocasión de una esperanza más grande gracias a la fe. La fe no es un futuro mejor solo, sino que podemos vivir ese momento con más sentido, con más significación. Voy un poquito más rápido, porque si no... Voy a la tercera parte, que es el corazón que ve del samaritano, la vida humana, un don sagrado. Está un poco lo que el núcleo de la doctrina de la Iglesia sobre esto. El hombre, en cualquier condición física o psíquica, mantiene su dignidad como hijo de Dios. Mantiene la dignidad de ser creado por Dios a su imagen, tiene un valor, ¿vale? Y no solo porque nos haya creado así, sino porque nos ha prometido que nuestro destino, nuestro fin es estar cercano y unido a Dios. Luego, esa es un poco la vocación nuestra. El corazón que ve, que es el buen samaritano, nos invita a superar una visión individualista de la vida y pensar en términos de comunión. Fijaos que en consonancia está con la encíclica Fratelli Tutti, y de solidaridad. Yo soy responsable de todo. El buen samaritano tiene un corazón que ve, y esa es la compasión. Un corazón que mira la debilidad del otro. Por eso era tan importante la parábola, porque tú tienes que identificar en todo ser humano
a uno tirado en la cuneta apaleado, aunque diga que yo no necesito nada, yo no me hace falta ayuda, etcétera, ¿no? El corazón que ve siempre en la vida humana un bien, ¿eh? Y es necesario la vida humana poder disfrutar de otros derechos, de otros dones de la vida. Sin vida no se puede disfrutar de la esperanza, si la podemos suscitar. Bueno, quiero un poco terminar ya este núcleo, por si queréis intervenir, con los obstáculos culturales que oscurecen, ¿eh? Esta es la parte más densa, y perdonad, pero esto había que pasarlo, la estáis pasando casi con un 9,5, ¿eh? No he visto, y yo sé que los ojos cerrados era pensando en lo que he dicho, pero los obstáculos culturales que oscurecen el valor sagrado de toda vida humana. Es decir, ¿qué es lo que pasa en nuestra sociedad que puede que el valor de la vida no esté presente? Ya lo he ido diciendo algunos, ¿no? Pero fijaos, nos dice esta carta, se equipara muerte digna en relación con calidad de vida. De manera, es una antropología utilitarista. Podríamos, un poco exagerando, si tú no consumes, no eres nadie. Bueno, pues casi. Si tú no produces, no eres nadie. Si tú no eres, y me voy a ir ya a otro extremo, si tú no eres capaz de hablar y sonreír, tú no eres nadie ya. Es la famosa frase, y perdonad, dice, estalla vegetal. Ser humano nunca estará vegetal. ¿Por qué? Porque si solo miras la dimensión física, por ejemplo, el frío que tiene Padre Javier, la dimensión física, pero y la psicológica, y la espiritual, y la relacional, y la religiosa de la persona. Entonces no tiene valor una persona en coma, pero que la persona, gracias, está acompañada de su familia. Son los aspectos relacionales. ¿No es importante los aspectos espirituales? ¿Qué sentido tiene que una persona pueda estar todavía aquí con nosotros y en coma? Buscarle un sentido. Pone también otro obstáculo, la errónea comprensión de la compasión. En ese sentido, la eutanasia es compasiva. Mire usted, si es por compasión, acabemos con la vida de esta persona que está sufriendo. Yo he oído hace poco decir, si se hace con los perros, ¿por qué no se hace con las personas? Claro, con esa visión compasiva, bueno, estaría permitido quitarle la vida porque está sufriendo, Pero claro, podríamos decir, ¿pero compasión es quitar la vida o compasión es verlo, acercarse, bajarse del caballo, tomarle de la mano, vendarlo, ponerle aceite y vino, montarlo, llevarlo a la posada y cuidar de él, dar dinero por adelantado? ¿Eso en qué se traduce? Pues se traduce que a lo mejor una persona en coma, quien necesita más ayuda es la madre que lo cuida, o el padre que lo cuida, o la familia que está alrededor, o cómo se le está cuidando y necesita una ayuda. Entonces, la compasión, que es acoger, sostener, ofrecer afecto, la compasión nunca puede ser quitar la vida. La carta en eso es clarísima. El individualismo, eso es fundamental, el motivo mucho de todo lo que nos está pasando. La muerte se está viviendo como algo privado de uno, como mucho de dos. Oye, que no vemos a esta, no sabemos, algo está algo raro. Antes la muerte era algo más social, ahora es todo privado. De manera que privado, yo, sin esas relaciones y sin esa comunidad sanadora, esto hay que darle término lo más pronto posible, porque esto no hay quien lo aguante. Esto no se puede llevar solo, ni entre tres. La soledad, que lleva muchas veces a lo que os decía antes, del consentimiento, pues mire, yo mis derechos me los tiene que garantizar. En realidad la ley lo que viene a decir es que hay un nuevo derecho a que tú puedas pedir que te provoquen la muerte terminal. Es un derecho y yo quedo en que alguien, por favor, me garantice ese derecho. Eso, en el fondo, hay ahí sobre una base de, entre todas las cosas que estamos viendo, individualismo, soledad. Y después las relaciones sociales frágiles, líquidas. ¿Por qué?
porque mientras estamos contentos, nos vamos por ahí, estamos muy bien. Ah, ya no nos podemos ir por ahí de marcha, pues las relaciones se pierden. Hombre, yo lo veía cuando me hablaba, pero es que yo no lo puedo ver así. Bueno, pero puedes ver a lo mejor familia que está con él. ¿Veis un poco, habéis entendido un poco cuál es el planteamiento de la carta? En la carta lo que quiere es decirnos, hay que cuidar, nosotros tenemos algo que ofrecer y lo que ofrecemos es el estar ahí, pero además el buen samaritano nos ayuda a lo que es el cuidado, a estar junto al otro, estar junto al otro, pero también somos luz y tenemos una esperanza y tenemos que transmitir la esperanza. Y muchas veces no sabemos cómo transmitir la esperanza. Y entonces decimos, como yo no sé transmitir la esperanza, por lo menos ofrezco a Cristo, muerto y resucitado, y lo ofrezco. ¿Y cómo lo ofrezco? Ya cada uno tiene que ver cómo es. Antiguamente se ofrecía cuando tú llegabas a un hospital y veías un crucifijo en la cabecera. Eso tenía un sentido. Como los han quitado, pues tú ya no puedes pretender que llegues allí con un crucifijo. El otro día echaron un crucifijo grande a un vertedero, porque es un escándalo, si no tiene el sentido que esta carta nos invita a profundizar. De manera que la carta lo que nos da pie a identificar dos planteamientos, dos lógicas: la lógica del descarte, del abandono, la lógica del ser utilitario, productivo, y otra lógica que es la de la acogida, del encuentro, del amor. Y nos tenemos que situar en una en otra. Esto es como una guerra. ¿Por qué? Porque se está planteando como una guerra. La bioética, pues lo que quiere es valorar los dilemas, que dice la carta, que realmente muchos de los dilemas no son dilemas. Porque claro, el dilema es que ahora alguien dice que mi hija está sufriendo porque está en coma, que por favor le quiten la nutrición. Y antes, pues eso tenía muchos dilemas. Ahora hay muy pocos dilemas en eso. Y si hay un dilema, el mismo juez puede decir que sí, que se la quite. Pero ahora hoy en día el mismo profesional puede decir, eso es un uso desproporcionado, eso es un tratamiento, y como está en una situación muy grave, no necesita ese tratamiento y se quita. Entonces, hay una confusión y de ahí viene este siguiente capítulo, que es la enseñanza del magisterio. ¿Vale? Porque hay una confusión entre la aparición de la ley de la eutanasia, los protocolos que existen con una perspectiva eutanásica, lo que le llaman limitación de esfuerzo terapéutico, que es una cosa lícita, moralmente aceptada por la Iglesia, que se hace todos los días, pero que puede incluir conductas que en realidad escondan una visión eutanásica, ahora lo veremos. Las legislaciones, ya os digo, nosotros ya pronto tendremos una, y habrá que ver quién es el que proporciona, garantiza ese derecho, cuando uno lo pida. La carta lo dice muy claramente y lo nombra así. Dice, la enseñanza definitiva de la Iglesia es que la eutanasia es un crimen contra la vida humana. Es un acto en el que el hombre elige causar directamente la muerte a un ser humano inocente. Fijaos que la eutanasia, ahora veremos la definición, parte de una persona que sufre, que está sufriendo y que en ese sufrimiento pide que se le provoque la muerte. ¿De acuerdo? La carta, como lo propone, cae mucho sobre el agente que va a provocar esa muerte, porque fijaos lo que dice, es un acto contra la vida humana en que el hombre causa directamente la muerte a otro hombre. O sea, por eso dirá después que nadie puede quitarle la vida a otro, aunque te lo pida, aunque lo ponga en ley que es un derecho que tiene. No existe derecho a poderte pedir la muerte. Y entonces, aquí recae en esta primera afirmación que dice, casi el problema lo tenemos no en el que la pide,
si en el que lo dirá después más adelante, en el que la permite, la legisla y la hace. El que lee la carta y es un profesional cristiano no se comporta al día siguiente de la misma manera. El que lee la carta y se la toma en serio no se comporta de la misma manera. Ni un familiar se comporta de la misma manera, ni un vecino se comporta de la misma manera con alguien que está grave, ¿eh? Vamos a ir un poquito más rápido, porque si no, no vamos a poder. La prohibición de la eutanasia y el suicidio asistido. Entonces esto, que efectivamente el que lo lea dice, bueno, pero esto es el magisterio de la Iglesia. Sí, pero por eso era tan importante tener lo anterior escuchado, ¿eh? Porque para nosotros una violación de la ley de Dios. Claro, si el maestro de la ley dijo, amarás a Dios y al prójimo. Dice, tú para ser feliz, ¿qué necesitas? Hombre, pues yo necesito un chalet en la playa, que no haya confinamiento y un coche bueno para ir. Y otro necesitará otras cosas, es decir, y perdona por la... pero que cada uno, efectivamente, tú para ser feliz, entonces aquí lo que se nos descubre es una vocación que no es solo del médico, de la enfermera, ni del que le ha tocado un enfermo terminal en su familia, sino de todos. Y que de alguna manera tenemos que solidarizarnos con esas personas. Y no nos solidarizamos más diciendo, pobrecito, dejarlo que se quite la vida o dejarlo que haga su derecho, sino no, tendremos que crear un ambiente en la sociedad, una comunidad sanadora, etcétera, ¿no? Es una ofensa a la dignidad de la persona, un atentado contra la humanidad, un acto que no tolera ninguna forma de complicidad. Las leyes que permiten la eutanasia, mirad, no son tantos países. ¿Y por qué? Porque las leyes tienen también un carácter pedagógico, es decir, enseñan. La gente piensa que lo que está en la ley es que, bueno, está todo el mundo de acuerdo y es bueno. Y efectivamente dice, ¿y por qué están tan en contra de la ley? Por todo lo que hemos hablado, pero también por este motivo. Porque si tú a la sociedad lo que le dices es, mira, como en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Colombia y Canadá. Bueno, pero claro, en eso los cuidados paliativos, como ahora veremos, están muy desarrollados. Pero aquí, no, aquí se ha dado por hecho que eso es la solución que hay para muchas personas que piensen que son una carga, que están solos, que quieren, que intelectualmente lo han visto, porque hay gente que no está solo y no es que sea una carga ni nada, sino que intelectualmente lo han... Bueno, permite usted, aunque tenga ese razonamiento, nosotros no damos por hecho que no tenga valor su vida. Los medios de comunicación, siempre es el mismo esquema. Un caso extremo, perseguido porque iba a hacerlo, lo ha tenido que hacer rondando la ley, y ya entonces los políticos dicen que eso no puede ser, que hay que hacer una ley para permitir esos casos, y entonces el que se va en contra, que generalmente un obispo vestido de negro, como decían en el hospital, yo lo he oído, dice, ya están los cucarachas estos diciendo, metiéndose en la vida de los demás. Bueno, claro, es que el hombre no va a empezar a hablar de lo que es la dignidad del ser humano, del samaritano, pero es verdad que nos van a caer críticas, pues sí, pero bueno, haciéndolo con cariño y sobre todo diciendo las cosas, la libertad con verdad, ¿no? Pero los medios de comunicación van a estar en contra de lo que nosotros decimos, por supuesto. La responsabilidad personal puede reducirse o no existir en el caso de una gran angustia y desesperación. Eso sí dice en la carta. Es decir, que alguien que pida la eutanasia puede realmente estar abocado a pedirla porque está angustiado. No he dicho qué es la eutanasia, pero lo voy a hacer con la definición que viene en la Evangelium Vitae, que es la que refiere el documento. ¿Y por qué lo voy a leer? Porque hay mucha confusión. Porque claro, para yo intentar, aparte de confundir, hacer lo que yo quiero, le voy llamando a las cosas lo que yo quiero. Me explico. La eutanasia, en sentido verdadero y propio, es una acción o una omisión, o sea, hacer algo o dejar de hacerlo, que por su naturaleza, por ejemplo, una carga de un medicamento a dosis letales, eso es por su naturaleza eso mata a alguien. Por ejemplo, a alguien que lleva 3 años comiendo por una sonda y le quitas la sonda y la alimentación, ese se va a morir.
Eso es retirarlo. Y por la intención de causar la muerte, o sea, tiene que tener la naturaleza y la intención de quitar la muerte, lo repito, una acción u omisión que por su naturaleza y la intención causan la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor. Dice, la eutanasia se sitúa en la intención y en los métodos usados. Intención y métodos usados. ¿Qué ocurre? Que ya el ambiente ha hecho que muchas veces, por ejemplo, quitarle la alimentación a una persona que vive con alimentación artificial, pues dice, eso no es una eutanasia. Dice, ¿por qué? Porque existe un término que se llama limitación de esfuerzo terapéutico, que es no dar algo desproporcionado a alguien que ya está muriendo. Entonces, eso es verdad cuando, por ejemplo, el enfermo está muriéndose, que tú no te tienes que empeñar, eso lo dice la carta muy claramente, no te tienes que empeñar en dar nutrición ni hidratación a una persona que está falleciendo o le queda poco tiempo de vida, porque su organismo incluso a lo mejor no lo admite. Pero eso no quita a una persona que está, por ejemplo, en coma o en estado vegetativo persistente o en estado de semiconsciencia, por ejemplo, una demencia evolucional, que está estable, tranquila y que come. Entonces, el que le dice, vamos a quitarle la sonda a una persona que está como hace 2 meses y que presumiblemente va a estar igual dentro de 2 meses, eso no es limitación de esfuerzos terapéuticos. Y aquí se va confundiendo, porque dice, sí, y es para la Iglesia, eso es una provocación de muerte. Porque quita un tratamiento o quita un cuidado que sin él fallece. Si no lo entendéis, ahora lo iremos deteniendo. Entonces, la eutanasia es siempre un fracaso y la obligación moral del ensañamiento terapéutico va unido a esta clara definición de estamos en contra de la eutanasia, que dice, no se puede provocar la muerte a una persona que lo pide por sufrimiento, ni, como dice ahí, ni acción ni omisión. Y de la misma manera dice, muchas veces el que lo pide puede no tener responsabilidad porque está sufriendo tanto o está solo o no tiene ayuda que lo pida. Pero ojo, eso no quita que no debe de haber nadie que sea capaz de hacerlo. No sé si me entendéis. Y al siguiente momento dice, pero ojo, a las personas hay que dejarlas morir de forma natural, cuando su vida ya termina. Y hoy técnicamente se puede hacer artificialmente mantener con vida. Por ejemplo, una respiración artificial, con una intubación, una asistencia cardíaca. Y entonces te dicen, alargar la vida innecesariamente, eso es también malo. Es un ensañamiento terapéutico que no va acorde con nuestra dignidad. ¿Vale? Y entonces hay que tutelar la dignidad del morir, que es ni provocarlo ni mantenerlo artificialmente. Pero dice, no es lícito renunciar a cuidados si el organismo se beneficia con ayuda a la hidratación y a la nutrición, a la termorregulación, es decir, que lo habitual que es a una persona darle de comer, hidratarla, tenerla sin fiebre y en algún momento, si es necesario, si hace falta un antibiótico por algún motivo, si no es costoso en el sentido de que haya que hacerle muchas cosas, evitar tanto, no dejar de hacer como hacer cosas desproporcionadas. Renunciar a métodos extraordinarios o desproporcionados no equivale a eutanasia, sino es aceptar que el ser humano pues también tiene que fallecer. Luego es muy importante el término proporcionalidad. Tiene que ser todo proporcionado. Es muy fácil. Todo lo que tenga intención de provocar la muerte y la naturaleza de lo que se hace la provoca, eso es eutanasia. Si tú no estás buscando la muerte, sino el beneficio en el sentido
de no prolongar artificialmente y mantenerlo en confort, que se llama, eso no es eutanasia, eso es ayudar a bien morir. Para eso están los cuidados paliativos. La Carta es muy clara en el deber de alimentación e hidratación. Porque mirad, también se dice desde algunos sectores que la hidratación y la alimentación son tratamientos. Me ha parecido a mí incluso que yo lo he dicho sin querer. Son tratamientos, no son tratamientos, porque no curan nada. Son cuidados básicos. ¿Y por qué es importante señalarlo? Porque si tú crees que es desproporcionado un tratamiento, no lo aplicas. Y mucha gente dice, como son tratamientos, es desproporcionado, no lo ponemos. Y la Carta viene a decir claramente, la hidratación y nutrición son cuidados. Y hay que darlas mientras sirvan. ¿Qué significa eso? Y especifica, dice que mientras el organismo lo absorba, lo metabolice, pues no deben de suspenderse, no son tratamientos, incluso por vías artificiales, poner una sonda. Otra cosa es que la persona ya no es capaz ni de metabolizar. Yo tengo pacientes con demencia que ponen una sonda, la alimentación por sonda, porque no son capaces de tragar, están como en coma y están así un año. Pero hay otros que tú les pones una alimentación por sonda y no puede. Pasan 2 días y tienen diarrea, pasan 2 días y vomitan, pasan 2 días y una neumonía por culpa de la alimentación. Tienes que suspender la alimentación. ¿Es que yo quiero provocarle la muerte? No. ¿Es que es posible ponérselo? Tampoco. Está siendo gravoso. Luego no es obligatorio ponérselo. Al contrario, debe dejar las circunstancias que vayan. Una sonda nasogástrica, una sonda por gastrostomía, que es en el estómago, y el de abajo, posiblemente en una unidad de cuidados intensivos, pues a lo mejor si está muy grave, no es cuestión de plantearse ya, porque está pronto a fallecer, que si hay que hidratarlo y nutrirlo, pues no. Mira, una palabra sobre los cuidados paliativos. Es uno de los argumentos que hay en contra de la eutanasia de la proposición de ley. Dice, mire usted, mientras no haya unos cuidados paliativos, como en Canadá o incluso en Colombia, pues no proponga usted. ¿Por qué? Porque si yo no tengo unos cuidados paliativos que me atiendan en mi dolor, en mi compañía, en mis aspectos psicológicos, yo lo que voy a estar es tirado, por decirlo así, en la cuneta, no hay un samaritano que se me acerque y yo lo que voy a pedir es que me quiten este sufrimiento, que me dejen morir, que me provoquen la muerte. O el suicidio asistido. ¿Qué ocurre? Que los cuidados paliativos no están universales. Hay mucha gente que no fallecen al año, muchos miles de personas sin acceso a cuidados paliativos. Entonces, si no tienen acceso a los cuidados paliativos, entre ellos los niños también, pues ¿qué ocurre? Pues que entonces, lógicamente, se está favoreciendo a que haya otra salida. Otra salida. ¿Qué es una enfermedad incurable, avanzada, terminal? Pues una enfermedad que ya no tiene tratamiento, que está cargada con mucho sufrimiento, que incluso se habla de la muerte. Pues cuando está ahí, tienen que estar presentes los cuidados paliativos, que lo puede hacer el equipo de atención primaria. Si son muy complicados lo tienen que hacer unos especialistas, si no, incluso en el hospital. Pero mirad, los cuidados paliativos incluyen voluntarios, los cuidados paliativos incluyen un capellán, los cuidados paliativos incluyen un psicólogo, los cuidados paliativos incluyen un trabajador social. Es decir, ¿qué es esa comunidad sanadora? Está, por ejemplo, el equipo de paliativos de San Lázaro. ¿Y cómo hacen los paliativos? Pues control de síntomas, sobre todo el dolor, pero también sabemos que hay que controlar los síntomas emocionales, psicológicos y espirituales. Una adecuada comunicación, y con forma de trabajar distinta. Y dice, ¿cuál es la forma de trabajar distinta? Pues en eso estamos inmersos. ¿Por qué? Porque a una persona que está en situación terminal y a su familia, de nada sirve que le digan, bueno, lo veo dentro de 6 meses. Dentro de 6 meses. O dentro de 20 días, pero tienes que ir al policlínico y ponerte en cola, o coger el ascensor que tarda 10 minutos, o, no, mire usted, ¿y en domicilio se puede? Sí, pero no se puede todos los días, ni hay 24 horas. Bueno, por lo de urgencia. ¿Y qué pasa? Que hay que trabajar de otra manera. Con mucho teléfono,
por videoconferencia, yo qué sé, pero está todo muy en pañales. Fijaos, estamos sin unos medios y estamos por otro lado legislando para una salida rápida. Los cuidados paliativos hablan, y esta Cicely Sander, la que fundó los cuidados paliativos, hablaba del dolor total. Los pacientes en el final de la vida tienen un dolor total, de manera que cuando a mí me dicen, ¿cómo está? Dice, fatal. Aquí en Andalucía se dice fatal, en fino es dolor total. Y dice, ¿fatal qué es? Pues mira, que lo mismo me duele, que estoy disgustada, que estoy sola, que nadie me comprende, o que le estoy siendo una carga para mi hija, por ejemplo. Bueno, pues ahí tiene que actuar el médico, el psicólogo, el trabajador social, el capellán, todo, la comunidad sanadora. Los cuidados paliativos permiten afrontar la enfermedad y la muerte sin miedo a un dolor, porque existen unas técnicas, aparte de la morfina y otros derivados, existen unas técnicas que pueden evitar el sufrimiento físico, incluso el psicológico. El espiritual no. Necesitan una ayuda. Por eso hace falta una luz. Son útiles también, no hay que ser enfermo terminal, pueden ser útiles en enfermedades crónicas. Y como decía aquí, no garantizan que se pueda caer en el peligro de la eutanasia. Tenemos que recordar lo que decía la encíclica de Benedicto XVI de Salvador la Esperanza. La ciencia no es lo que salva al hombre. El capítulo del papel de la familia es muy importante, y yo solo voy a decir que es muy necesario el acompañamiento humano y espiritual a las familias. Los hóspices los he nombrado antes, no me voy a detener. Hay un capítulo muy largo sobre el acompañamiento y el cuidado en la edad prenatal y pediátrica. En Sevilla, hasta donde yo sé, solo hay una médico de cuidados paliativos pediátricos para toda la provincia. Entonces, imaginaos lo que puede hacer ella. Muy vocacionada, con muchos teléfonos, ayuda, enfermería, pero es poco. ¿Qué ocurre? Que los niños mal formados muchas veces se les ofrece el aborto, pero cuando nacen, pues, y perdonad por la expresión, nacen por error. Eso denota una mentalidad eugenésica. Y ellos tienen, pues, el derecho al respeto, porque dijimos que toda vida humana tiene un valor. ¿Lo dijimos o no lo dijimos? Por eso es tan importante lo que dijimos antes. Y desde el punto de vista de la fe, pues no olvidar que el bautismo, la confirmación, los niños tienen también dolor físico y hay que tratarlo. Y el criterio es el mejor interés del niño, pero eso no tiene que ser para que acortemos su vida o la provoquemos la muerte. Habla también la carta de que junto con la perspectiva religiosa y cristiana del bautismo, la confirmación, sacramento, lo importante que es la oración, pedir por esas familias, pedir por el niño, el poder de la oración. Después hay un capítulo sobre la supresión de la conciencia. Bueno, me imagino que todos lo sabéis, si no os lo digo, la Iglesia desde Pío XII ya sacó un documento en el que es lícito usar analgésicos o sedantes que aunque puedan acortar la vida del paciente, pero si es para beneficio de controlar el dolor o el síntoma que tengan de ahogo, de sufrimiento incluso psicológico, gritos, etcétera, pues es lícito el uso de la sedación. La sedación es aplicar unos medicamentos para disminuir la conciencia y que no note ese síntoma. ¿Se queda dormido o no es necesario que esté dormido? O sí, hay que dormirlo profundamente. Quitarle la conciencia. Claro, dice la carta que eso, mientras no tenga la intención de provocar la muerte, no es eutanasia, lógicamente. Mientras las dosis que se usan no son las dosis que se usan para provocar la muerte. Que eso pudo ser una de las cosas que hubo en uno de los hospitales, que hubo mucha polémica, porque se usaban una dosis fuera de sitio. Dice, esto no es para sedar a las personas, esto es para provocarle la muerte. Y habla de lo importante que es, mientras se pueda, mantener la conciencia, porque ese es el peligro que yo veo ahora mismo, que la gente muere, no es que muera, es que mueren todos dormidos. Dice, bueno, hombre, pero mueren en paz, ¿no? Bueno, pero sí, pero el problema es que mueren dormidos los últimos días
y el último día que estaba despierto es que no sabía que se iba a morir. Entonces, muere, y perdón por la expresión, engañados un poquito. Entonces, se trata de ver si estamos haciendo que nuestros familiares mueran engañados. Hombre, yo sé que esto, por eso decía lo de que esto es muy sensible. Tú no quieres que sufra, pero claro, el sufrimiento por un lado, también hay que vivirlo. O cómo eres consciente para poder disfrutar, entre comillas, pero yo creo que hay que decirlo, disfrutar de la reconciliación, la penitencia, la unción de los enfermos, el viático, si no estás despierto. Nos tendríamos que ver si el cristiano ha caído en la facilidad de dejarse morir sedado y no afrontar la muerte con entereza y con esa comunidad sanadora que te arropa, porque claro, despierto, sufriendo, sin ayuda, pero a lo mejor este estaba medio muerto, pero vio al samaritano y quién sabe si se dio cuenta de esa mirada del samaritano. Todo esto finaliza diciendo, y ojo, el niño puede también sufrir y si hay que sedar al niño también se le seda. O sea, la carta no se cierra a que se trate con analgésicos, con sedación a los pacientes, no se cierra a que se retire lo que es desproporcionado. La carta se cierra a que alguien vaya y le quite y le provoque la muerte a otra persona. La diferencia en la intención de la sedación es el controlar los síntomas, mientras que en la eutanasia la intención es terminar la vida. La acción en la sedación es administrar la cantidad de fármacos necesarios para que esté dormido, para que no sufra, para que no note ese dolor, mientras que en la eutanasia hay que provocar la muerte con unas dosis en el momento, si no es una mala muerte. Dice, mire usted, provóqueme la muerte. Dice, pues toma un poquito. Dice, no hombre, usted me ha hecho pasar, démelo todo de una vez. El resultado en unos puede acortar la vida, os digo que ya casi habitualmente prolonga muchas veces la sedación, la vida. Con lo que hay que preguntarse si no ha sido demasiado pronto. Pero la sedación prolonga la vida y entonces viene otra pregunta de los familiares, que no es desde perspectiva cristiana, lógicamente, aunque muchos cristianos lo digamos. Me incluyo por decir que no, dice, pues no se incluye. Que, bueno, ¿y cuando se muere? Es que lleva 3 días sedado y no se ha muerto. Bueno, pero entonces ¿usted qué es lo que quiere? ¿Que se muera? No. Pero yo creía, hombre, yo lo ha sedado, pues lo hemos sedado para evitarle el sufrimiento. Pero ahora mismo, mira, está tranquilo, no, está sufriendo mucho. Y está el hombre plácido. No, pero eso es todos los días, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el ser humano, la familia, las personas en nuestro medio no tienen herramientas para sostener una enfermedad en el final de la vida, en los últimos días de vida. No saben qué hacer. Si yo dejo a una persona sedada y le dejo a su familia al lado y ahí que se las den, esa persona cuando pasan 2 horas no sabe ya qué hacer. Y cuando lleva un día dice, por Dios, ¿esto qué sentido tiene? Esa persona necesita acompañamiento, necesita atención espiritual, necesita. Y eso es lo que viene a decir la carta. Que no nos extrañemos de quien por su libertad dice, mire usted, a mi madre no la tenga usted así más y por favor póngale ya. Y nosotros nos vemos en situaciones de problemas de conciencia que nos arrogamos, yo por lo menos, al sufrimiento familiar, porque esta proposición de ley es muy lista, porque habla en la introducción lo que le llama, que se lo han inventado porque eso no existía, contexto eutanásico. Dice, ¿qué es el contexto eutanásico? Es una situación en la que hay gente sufriendo por culpa de una enfermedad que está ahí. Y ese ambiente hay que, por decirlo de alguna manera, neutralizarlo. Y por eso en este ambiente eutanásico hay que hacer algo. Y ellos dicen, pues, el derecho a que puedan provocarle la muerte. Pero yo diría, en un contexto de final de la vida, donde uno no sabe ya qué hacer, antes venía, pues mira, por las tardes viene el sacerdote, mira, hemos hecho una oración, han venido las familiares de no sé dónde, la han visitado, pero hoy no, hemos dicho que la vivencia de la muerte es muy personal, muy privada. Vamos terminando, el estado vegetativo, que ya hemos hablado de él,
La futilidad del tratamiento es que se hacen tratamientos que no sean eficaces, y habla muy bien la carta de la objeción de conciencia. Los profesionales pues tenemos la obligación, cristianos, y los que no sean cristianos pero que no vean esto claro, pues de que no, muchos no son cristianos pero dicen, mire usted, yo soy médico, yo soy enfermera, pero no puedo provocar la muerte a esta persona, aunque lo pida. Y entonces, objetores de conciencia. En el proyecto de ley es la primera vez que se contempla la objeción de conciencia con su mijita dice, los profesionales que cuando la ley esté en vigor no vayan a ejercer este derecho, que se apunten en una lista anticipadamente y por escrito. Ya veremos, hombre, ya pensando mal, dice, a ver qué van a hacer con la lista. Hombre, de alguna manera tendrán ellos que registrar lo que, pero efectivamente no sé hasta qué punto la libertad de conciencia, etcétera, hace que tú tengas que apuntarte en una lista. Cuando llegue el momento, yo diré que no, pero no, a mí me dicen que si yo tengo que seguir ejerciendo, me apunto en una lista de que tengo objeción de conciencia frente a esto, pues habrá que hacerlo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí venía una relación de lo que deben de hacer los agentes sanitarios. Yo voy a terminar ya, porque son 2 horas, hemos hablado mucho, y creo que hay un sacerdote, pero se lo podéis decir a los curas amigos vuestros, que el acompañamiento pastoral es muy importante, y la carta lo dice. La carta lo que dice es que para atender una persona en fase crítica y final de la vida, tiene que tener acompañamiento pastoral, aunque no sea religioso, porque hemos quedado que el simple hecho de estar, de las relaciones, el afecto, ya es un mensaje de esperanza, ¿vale? Pero si además es cristiano, pues para recibir. Habla de que la familia es un hospital privilegiado, de manera que eso nos quita mucho peso. Si fallecen en casa, aunque no se haya hecho todo lo técnicamente posible, pero en un ambiente de cariño, pues a lo mejor hay que irse pensando, si no tenemos que prolongar nuestras vidas hasta los años tantos, sino cuando venga una enfermedad grave, pasarla en casa, estar atendido, rodeado de los seres queridos y morir en paz. Y habla esta carta también de la importancia de la formación, ¿vale? Hay un capítulo final del discernimiento pastoral, voy a pasar un poquito más rápido, lo tenéis ahí, pero habla de que, claro, el que ha pedido eso, hay escenas muy llamativas. Por ejemplo, esto lo vamos a ver en España. En Suiza hay unas asociaciones y en otros países donde el que pide esto, rápidamente ellos se enteran y van como unos voluntarios a la casa, al domicilio, y se ponen en contacto con la familia o con el paciente. Y no les dicen, mire usted, somos los que ayudamos a provocar la muerte. No, dicen, le vamos a acompañar hasta el final de su vida. Poco lo que hemos dicho. Dice, anda, 2 samaritanos. Entonces ellos son una asociación que ellos se prestan a estar acompañando a la familia, las llaman, están presentes, los visitan, siempre para mantener esa idea que han tomado de pedir la eutanasia y que se lleve a cabo. Son un poco los garantes de que esto va a hacerse así. Y esa asociación te acompaña hasta el final, y están presentes muchas veces en el momento último, cuando llega el profesional y le pone la inyección o lo que sea. Claro, imaginaos, esta carta es para el mundo entero, esta carta que nos presenta el Vaticano, y dice, mire usted, si hay una persona que se ha apuntado y que tiene este ritmo, esa persona no está viviendo cristianamente el final de la vida. Esta persona tendrá que tener claro que así no puede recibir los sacramentos, que tiene que mostrar un poco el deseo de no seguir por ese camino. Y eso es lo que viene ahí reflejado, que incluso a los sacerdotes les viene, me llamó la atención de que dice, no deben de hacer gestos exteriores, los sacerdotes o los agentes o las personas que estemos cercanos, cristianos, de que puedan interpretarse como que aprobamos eso. Estamos allí por estar con la familia, se pone una música y viene uno y le pone una inyección y nosotros, hombre, los queremos, estamos esa falsa compasión y estamos asistiendo a una cosa, pues realmente que es un crimen. Entonces la carta lo que te dice, no se puede refrendar eso con nuestro apoyo ni presencia, ¿no? La reforma del sistema educativo y, bueno, unas conclusiones.
La esperanza siempre es posible, que tenemos el buen samaritano que es el que nos enseña ese modelo, Cristo es el modelo principal de cómo morir, que la esperanza que tenemos que anunciar nos implica a todos, que en el fondo lo que nos está llamando esta carta es hacer lo que decían de Jesucristo, que tenemos que ir pasando haciendo el bien y sanando a todos. Si os parece, vamos a terminar con una oración de San Pablo VI. Podéis estar sentados porque la voy a ir leyendo, y la vamos a hacer pues recordando pues todo lo que hemos visto en la charla de hoy. Perdonad que nos haya seguido preguntando a todos, pero por la hora. Hemos visto, resumiendo, que tenemos una luz grande. La carta nos propone una luz grande que tenemos en Cristo, pero que además nosotros, como decía el Evangelio, somos luz del mundo, es decir, somos también luces. Y nos pregunta, bueno, ¿estamos haciendo de luz? Y podríamos decir, para excusarnos, ¿y qué es hacer de luz? Dice, pues voy a proponer una parábola, el buen samaritano. Y entonces, a la vista del buen samaritano, vemos que luz es que tú tengas una cercanía, que tú mires de una manera, que te acerques, que acojas, que vendes, que des el consuelo con el aceite, la alegría con el vino, desinfectes con el vino, que lleves a una posada e incluso que te duela el bolsillo, que no significa que dinero, que también, pero a lo mejor el tiempo, tus distracciones, tus hobbies, etcétera. Tiempo para mí, pues el pobre del samaritano le perdió la parada un buen tiempo porque le perdió negocio. Y después viene pues esa luz que nos da el samaritano al cuidado, mucho más nos la da Cristo en la cruz, porque Cristo es el mismo Dios que se hace uno en fase crítica y final de la vida, para que veas, si tú algún día estás en ese trance, que tienes a alguien que te entiende, porque ha pasado por ahí, que es alguien que está vivo y está cercano a ti, y que tú, que lo conoces, lo debes de dar a conocer a los que tienes en esa situación o a los familiares. Dice, ¿y cómo lo hago? Y te dice, estar. No hace falta que hables mucho, que también si hace falta se habla, pero estar. ¿Y cómo estar? No pasar por allí, sino estar. Después te dice, hay unos obstáculos en la sociedad que vivimos todos, que no, nadie se libra, pero que tenemos que luchar con ellos. El individualismo, la soledad, una visión productiva, utilitarista, y contra eso hay que luchar, porque de esa visión es de lo que puede surgir pues, un documento como el proyecto de ley. No nos extrañemos, y hay muchas más legislaciones, y no solo legislaciones, sino conductas que van por ahí. Y para eso el magisterio de la Iglesia nos dice, la vida tiene un valor precioso, y nadie debe provocar la muerte a otra persona. Ya está. Dice, y no hay derecho a pedir que te mate. ¿Por qué? Porque tu vida tiene un valor no solo para ti, sino para mí y para Dios. Y nos va diciendo caso por caso, en el final de la vida, la importancia de los cuidados paliativos, la importancia de parar cuando hay que parar, la importancia de no equivocarse, como decía este compañero, de evitar los equívocos, ir a la fuente. Y dice, pues hay un documento que me puede ayudar, voy a intentar leerlo un poquito, y si no, alguien que lo haya leído, como habéis hecho. Y con todo esto, la conclusión es que mucho ánimo y que somos pues unos privilegiados. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado una misión, porque vivir esto es muy difícil, pero la misión la tenemos. Y Él nos dará, como le dio al samaritano, que dice, yo te pagaré, dice, pero tú has vendido acaso lo que llevas a Jericó y no has ido a Jericó. Yo te pagaré con lo que voy a ganar allí. Él confía en la gracia. Pues nosotros confiaremos en la gracia. Yo digo, ¿cómo vamos a llevar estas 2 horas? Pues mira, ahí habéis resistido las 2 horas. Por la gracia de Dios. Pues ahora, con esta oración, vamos a terminar y os doy antes las gracias, porque una vez que demos la oración, ya más palabras no van a caber. Con que, si queréis, la vamos leyendo, yo la voy a leer y la vais leyendo cada uno para sí mismo, en alto, como queráis. Pediremos al Señor, por intercesión de la Virgen, que como el samaritano nos dé también a conocer a nosotros
las necesidades del prójimo, las miserias que nos rodean, las profundas desgracias de nuestra sociedad, a pesar del bienestar de que goza, ha producido y no nos deja de descubrir. Que el Señor nos abra los ojos y nos dé también la actitud, el coraje, la virtud para socorrer a nuestro prójimo, para hacer nuestras sus penas, para extender el campo de nuestra caridad, para sentirnos socialmente solidarios con los hermanos que nos piden ayuda. La solidaridad cristiana, el interés en el bien de los demás, la capacidad de ver en cada hombre un hermano, cualquiera que sea su procedencia, su estado, su condición, sus méritos, es una característica exquisita y esencialmente evangélica. Pidamos al Señor la gracia de ser cristianos verdaderos en la profesión y en el ejercicio de la caridad con los hermanos. Muchas gracias.